Buenas tardes, damos gracias a Dios de estar nuevamente en sus hogares para así día tras día poder entender, comprender la voluntad de nuestro eterno Dios. Allí tú que estás en casita, vamos a hacer esta oración para que en el nombre de Jesucristo podamos comprender las Sagradas Escrituras, la voz de Dios que está registrada en las Sagradas Escrituras. Eterno Dios, en esta hora te damos gracias. Te damos toda la gloria y toda la alabanza y todo el poder. Y hoy declaramos, mi Dios amado, que tu palabra se hace carne, se hace raíz en nuestros corazones y alumbra nuestro entendimiento, que tu palabra hace caer los velos, quita la ceguera espiritual, por cuanto tu palabra nos limpia como pámpanos que somos injertados en la vid. Gracias te damos, eterno Dios, por tu inmenso amor, tu inmensa gracia y tu inmenso poder. Amén. Hoy vamos a estudiar guiados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña y nos hace conocer de todos los libros que están registrados en las Sagradas Escrituras los planes que Dios tiene para con la humanidad, que tiene para con todo hombre y para con toda mujer que decide recibirle como su Señor y su Salvador. Hoy vamos a estudiar y vamos a ver un poco sobre el libro de Romanos y también vamos a estudiar un poco del libro de Hechos. El libro de Romanos nos habla que Romanos es la constitución de la vida de un cristiano. Y allí te invito que estás en tu hogar, toma tu ordenador, tu tablet o tu Biblia para estudiar Romanos capítulo 7, versículo 17 hasta el verso 21. La palabra de Dios nos enseña a través del apóstol Pablo, de manera que ya no soy yo, expresa estas palabras Pablo, guiado por el Espíritu Santo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Vemos las expresiones en este episodio del cual Pablo registra en el libro de Romanos, y él reconoce que el pecado donde moraba, en la carne. Estuvimos estudiando que el Espíritu Santo quiere morar en toda la humanidad, pero hay que creerle a esta palabra para que el Espíritu Santo, que es un caballero por excelencia, tenga acceso a nuestro corazón, a nuestra conciencia, a nuestra mente y a todo nuestro ser para que sea gobernado. El apóstol Pablo expresaba estas palabras y decía: hay un mal que mora en mí, hay un mal que mora en mi carne. Yo deseo hacer lo bueno, pero hay algo que me inclina a hacer lo malo. Ya me he dado cuenta que la maldad se origina desde mi carne. Y en el último versículo dice: y hallo esta ley, que el mal está en mí. Él reconoció que la maldad era una ley que moraba en su carne. Entonces, ¿de qué ley está hablando? Si nosotros vamos a ver la ley de gravedad, es una ley que no se puede transgredir, ya es una ley establecida, es una ley de que lo que sube tiene que bajar. Entonces, los cristianos, nosotros los creyentes que hemos recibido a Cristo, tenemos que reconocer que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos continuar el camino que Dios nos ha invitado para una vida eterna. El cristiano tiene que ser guiado, lleno por el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios que quiere morar en nuestras vidas. Eso era lo que estaba refiriéndose el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 17 al verso 21. Estas palabras él las expresaba porque él se conocía, él sabía
cuáles eran sus inclinaciones. Por eso continuamente él tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Si nosotros podemos ver los niños a la edad de 1 año o cuando son pequeños, recién nace y la mamá les da pecho, los niños cuando les va saliendo los dientes, muerden el pecho de la mamá, o cuando ya están más grandecitos, o cuando ya van a comer sus papillas, o escope, o hacen su pataleta, su malcriadez. Entonces acá en España le dicen niño malo, en mi país malcriado. Entonces, vemos que desde pequeños, desde el vientre, están en el vientre y que dan pataditas a la mamá. ¿Por qué? Porque la maldad se originó en la caída de Adán, en la caída de este ser, y desde ahí nacemos con el pecado. Y por eso el Señor trajo a su Hijo Jesucristo a esta tierra para regalarnos el Consolador, el Ayudador, el Espíritu Santo. Eso era lo que se refería el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Ahora vamos a hablar de Pablo. De Pablo, ¿por qué hablaba de estas palabras? Porque él tenía la experiencia. Pablo, ¿quién había sido? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un asolador, un hombre que aborrecía a los cristianos. Saulo de Tarso, su nombre en hebreo es Shaul. Shaul, a ver si no me equivoco, sí, Shaul. Y en griego es Pablo, que significa pequeño. Pequeño, así que si tu niño se llama Pablo o tu esposo, significa pequeño. Pablo nació en el año 5. Este Pablo nació en la ciudad de Cilicia, que hoy su nombre es cambiado a Turquía, en la región de Cilicia, que hoy es Turquía. Pablo era de la tribu de Benjamín, era un judío, pero Pablo alcanzó la ciudadanía romana. En esos tiempos era un privilegio obtener la ciudadanía romana. Él tenía 2 ciudadanías, 2 nacionalidades. El apóstol Pablo desde la edad de 5 años fue instruido en la fe por sus padres. Luego es instruido en la ley de los fariseos. Cuando llega un crecimiento, llega a estudiar a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un rabino importante en esos tiempos. Pablo era un hombre de temperamento fuerte, era un guerrero impetuoso, apasionado por sus ideales, un líder conquistador. Ese era Saulo de Tarso. Pero Dios tenía un propósito con este hombre asolador, conocedor de la palabra, pero no practicador de la palabra. Y vamos a ver en el libro de Hechos, allí, Hechos capítulo 9, verso 1 hasta el verso 20. Vamos a estudiar la conversión del hombre de Dios, Pablo, que anteriormente su nombre era Saulo. La Biblia enseña en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 hasta el verso 20, que este hombre del cual fue escogido por Dios, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Este siervo de Dios amenazaba, asolaba a los cristianos. En pocas palabras, los odiaba. ¿Por qué? Porque hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Porque los discípulos que habían caminado con el Maestro, viendo milagros y señales, fueron llenos del poder del Espíritu Santo para poder enviar el mensaje del Salvador. Pero este siervo de Dios, Saulo de Tarso, un hombre en el cual en el versículo 2 dice, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El propósito de este hombre, Saulo de Tarso, era destruir al pueblo de Dios. El propósito de Saulo de Tarso era cerrarle la boca a todos los cristianos, a todos los que profesaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vimos luego que Saulo de Tarso escribe en el libro de Romanos y él se logra identificar que el pecado está en la maldad de nosotros. Muchas personas dicen y expresan esta palabra, la razón me guía a la maldad. No, es el ser humano que está gobernado por sus pasiones.
Es, por ejemplo, nosotros muchas veces aconsejamos, te hace mal el cigarrillo, te daña los pulmones, la tráquea, la faringe, la lengua, los dientes. Aconsejamos y dijimos, el alcohol es dañino para el hígado, puede producirte un cáncer, llevarte a una cirrosis, es dañino el alcohol, e inclusive el alcohol para el hombre o la mujer baja el apetito sexual, es dañino. Y aconsejamos y la persona dice, yo sé que me hace mal el cigarrillo, sé que me hace mal el alcohol, sé que me hacen mal las drogas, pero ¿por qué lo hacen? Porque me gusta, porque la carne está inclinada a hacer el mal, sabiendo que nos hace mal el alcohol, el cigarrillo, las drogas. Y este hombre de Dios, Saulo de Tarso, estaba presto para destruir a los que predicaban la palabra de Dios. Pero en ese instante que él iba para ingresarlos a la prisión, a las mujeres y hombres que iban en el camino predicando la palabra de Jesucristo, él llega a tener un encuentro con el eterno Dios. Él llega a tener un encuentro donde en ese momento vio una luz que resplandeció frente de su ser y cae en tierra. Saulo de Tarso, él cae en tierra y caído en tierra este hombre escucha la voz de Dios y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar en el aguijón. Entonces este hombre, Saulo de Tarso, temeroso, tembloroso, asustado, atemorizado, que escuchaba una voz y solo veía un resplandor, solo una luz lo alumbraba y le dice, Señor. ¿Por qué le dice Señor? Porque este hombre conocía la palabra de Dios. Había sido instruido por sus padres, por la ley de los fariseos, por el rabino Gamaliel. Pero había algo que le faltaba a Saulo de Tarso. Entonces, Señor, ¿qué quieres que haga? Le dice Saulo de Tarso en ese diálogo que tiene con el Señor, en ese encuentro, en esa experiencia que Saulo estaba teniendo. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate, porque cuando Dios te llama, cuando Dios te ordena, cuando Dios te capacita, cuando Dios te dice, levántate. Y Saulo de Tarso, con la ayuda de los que estaban con él, de sus seguidores, se levanta, pero al instante Saulo pierde la vista, Saulo queda ciego. Entonces lo introdujeron a Damasco, porque esa era la orden de nuestro Señor, y lo introducen a Damasco, y Saulo allí oraba, ciego, 3 días no comió, 3 días no bebió. En su experiencia, en su conversión, inmediatamente el Señor lo llevó a ayunar. Y hay mucho pueblo de Dios que dice, no, cuando tenga 30 años, ahí recién ayuno, ahí recién hago ayuno seco. No, este hombre en el instante, en la conversión, en el momento que tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, hace ayuno porque no come ni bebe nada de líquido. Y entonces el Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, porque ya lo vimos, trabaja Padre, Hijo y Espíritu, se revela a este hombre llamado Ananías. Y este hombre llamado Ananías, el Señor le expresa la palabra, ve a la casa de Judas, no Judas Iscariote, otro Judas, ve a la casa de Judas, porque allá hay un hombre que ora y se llama Saulo de Tarso. Y Ananías dice, no, ¿cómo voy a ir? Si ese hombre odia a los cristianos, odia a los que profesan la palabra de Dios, aborrece el evangelio, solamente su visión es para destruir a los que declaran tu palabra, Señor. Y el Señor le contesta, tú no me vas a contradecir, Ananías. Ese hombre ora, ve, Ananías, a buscar a Saulo de Tarso, porque instrumento valioso me es ese hombre, instrumento me es Saulo de Tarso. Dios lo había escogido a Saulo de Tarso sabiendo la maldad que había en su carne, y lo estudiamos en Romanos 7:17, que el pecado que moraba en el corazón, en la conciencia, en la mente de Saulo de Tarso, pero Dios tiene el poder
para derribar la maldad. Por eso la Biblia dice que mayor que nuestro corazón es Dios. Y entonces, obediente este hombre de Dios, Ananías, va y busca a Saulo de Tarso, porque este hombre había estado orando. Y el Señor también le dice a Ananías, levántate. Así como le dijo a Saulo de Tarso, levántate, también le expresas estas palabras a Ananías, levántate, porque necesito que impongas manos sobre Saulo para que él recobre la vista. El propósito grande de Dios, como lo tiene con Saulo, lo tiene con toda la humanidad. Lo tiene con aquel que lo ha llamado y lo ha comprado a precio de sangre. Llega Ananías obediente a la palabra, a la voz de Dios, y lo encuentra Saulo de Tarso orando, impone manos y al instante es caída las escamas de sus ojos de Saulo y recobra la vista y es lleno del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que le faltaba a Saulo de Tarso? La llenura del Espíritu Santo, tener una experiencia y un encuentro con el eterno Dios. Conocía la palabra, era un hombre instruido, un hombre letrado, un hombre con 2 ciudadanías, un hombre lleno del conocimiento, porque Dios en su niñez lo había preparado. En Dios nada está perdido. Muchas personas dicen, ay, ¿por qué Dios me llamó a los 40 años y no me llamó a la edad de 10 años? Ay, ¿por qué Dios no me llamó a los 20 años y me llama a los 50 años? No te lamentes en la edad, en el tiempo que Dios te ha llamado. Sírvele a Dios, sé lleno del Espíritu Santo. Dice que para Saulo de Tarso luego su nombre cambiarle a Pablo, primero tuvo que usar a un hombre de Dios, Ananías, lleno del poder del Espíritu Santo, para que así también Saulo de Tarso sea lleno e investido del poder del Espíritu Santo. Necesitamos la guianza, la llenura, la ayuda, el consejo, la dirección del Espíritu Santo para estar conectados con el eterno Dios. Nada iba a poder hacer solo Saulo de Tarso. Tenía que ser lleno del poder del Espíritu Santo. Luego que es lleno del poder del Espíritu Santo, se queda un tiempo con los discípulos en Damasco. Saulo de Tarso conocía la palabra de Dios e inmediatamente, enseguida, Saulo de Tarso, ya que su nombre era Pablo, empieza a predicar y a hablar del nombre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios para con todos, para con grandes, con pequeños, con el que no conoce la palabra y con el que conoce la palabra, es llenarlo e investirlo de su Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. En el libro de Romanos expresaba este hombre de Dios que el pecado moraba en su cuerpo, en su carne, pero cuando nosotros decidimos amar a Dios, decidimos obedecerlo, decidimos esta palabra, ¿quién va a morar en nosotros? El Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos el Padre dentro de nosotros, el Hijo dentro de nosotros y el Espíritu, porque los 3 concuerdan, los 3 trabajan juntos. Esa es la invitación que Dios viene haciendo por años a toda la humanidad, de que reciban a su Hijo Jesucristo y somos sellados e investidos y revestidos del poder del Espíritu Santo. Y así Pablo empieza, Dios usa esa valentía de Pablo, usa esa pasión de Pablo, usa ese hombre guerrero que era Pablo, y lo usa como instrumento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para predicar la palabra. Dios quiere usar tu temperamento y tú puedes decir, yo no puedo servir a Dios, soy malo, siempre soy iracundo, siempre estoy celoso o celosa, y cada vez que decido orar, cada vez que decido ayunar, tengo batallas, tengo luchas en mi carne. Sí, eso está escrito en la palabra, pero la solución, el combustible para el cristiano es ser guiados y llenos del Espíritu Santo, como lo fue
este siervo de Dios. Hoy nosotros, no sé si en tu matrimonio estás atravesando dificultades o en tus hijos y tú expresas estas palabras que no se deben expresar y dices, este hombre no va a cambiar, esta mujer no va a cambiar, este hijo no va a salir de las drogas, esta hija no va a dejar la fornicación, este niño sigue siendo malo en los videos. No, Dios escogió a un asolador, a un asesino de su pueblo para cambiarlo, para transformarlo, para llenarlo y para que sea el vocero de su palabra hoy. Dios desde aquí, desde mi hogar, te dice esta palabra a ti que estás a través de las redes, siguiéndonos en el canal de YouTube, siguiéndonos a través de todos los medios que Dios ha permitido para poder predicar este mensaje. A ti te lo dice, tú que estás allí, levántate, como lo dijo a Saulo de Tarso, como le dijo a Ananías, levántate, porque el Señor quiere usarte extremadamente, quiere usarte de una forma extraordinaria. Y luego que Saulo de Tarso fue lleno del Espíritu Santo, Dios ya no le dijo levántate, sino solo se levantó y se dirigió a predicar la palabra de Dios. Hemos sido llamados y comisionados a predicar la palabra de salvación. Nuestra profesión es predicar la palabra de un Dios. Somos embajadores de la palabra de Dios. Somos soldados de Cristo. Haz esta oración conmigo y dile en esta hora, Señor Jesucristo, yo deseo que tú me uses así como este hombre Pablo. Deseo ser instrumento valioso. Deseo tener esa fe, esa capacidad, mi Dios amado, para ayunar, para entrar en una comunión contigo. Yo deseo con todo mi corazón ser revestida del poder del Espíritu Santo y que tu presencia me guíe para hablar de tu Hijo Jesucristo. Abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y mi eterno Dios. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tú hiciste esta oración, hay fiesta en los cielos y la llenura viene de lo alto. Que Dios te bendiga. Sigue adelante. El Señor está contigo. Bendiciones.